Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Pero cuando hablamos de 12 tribus, tenemos que reflexionar siempre en de qué habla cuando habla de 12. ¿Sí? Cuando habla de 12, es curioso que 12 nomás encontramos en la escritura. Y hagamos un repaso de esto. Primero, ¿cuántas son las notas musicales? Las notas musicales son 7. ¿No es cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y después se repite otra vez do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 notas Son musicales. 12. Cuando tenemos 7 notas musicales y volvemos a un piano, vemos que en el piano les han añadido 5 notas negras. Las 5 notas fundamentales se les conoce como notas blancas y nos añaden 5 notas negras. ¿Qué significa? Que la realidad es una suma de notas blancas y negras. Es decir, que nuestra realidad es la suma de luz y oscuridad. Ahora, 7 más 5 son 12. Las 12 notas musicales en total, ¿por qué hay 12 notas? ¿Y por qué hay 12 horas en el día y 12 horas en la noche? ¿Y por qué este método de contar en 12 es ocupado en muchas cuentas, como el vender huevos en docenas, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es el empaquetamiento más fácil en lugar de empaquetamientos en múltiplos de 10. El empaquetamiento en múltiplos de 12 es mucho más fácil. ¿Por qué existe el 12? Curiosamente, el 12 está estructurado en nuestra propia interioridad. ¿Por qué 12 columnas en el templo de Israel, el templo de Jerusalén? La Biblia habla de que hay 12 columnas y 12 puertas en el templo. ¿Cuáles son esas 12 columnas? Curiosamente, nuestro cuerpo es llamado el templo del Espíritu Santo. Y en nuestro cuerpo, en nuestra interioridad, existen 12 pares de nervios craneales. 12 pares de nervios craneales. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos 12 pares de nervios que son el interfaz desde nuestro cerebro a la realidad. Esa realidad que el cerebro tiene que ir conociendo hacia afuera. La realidad que desde niños comenzamos a conocer con nuestros sentidos. Eh, por lo tanto, los 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, representan o son una analogía, son una metáfora de todo este mundo interno nuestro. Es decir, otra vez estamos hablando de nuestra propia interioridad. En nuestra interioridad tenemos 12 pares de nervios. Y también tenemos 7 luces que alumbran el lugar sagrado de nuestro templo. El lugar sagrado son los 7 orificios que conectan nuestra realidad externa con el interior. Estos siete luces son, tenemos 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios nasales y una boca. Esto, si dibujamos la lámpara que debe estar en el lugar sagrado del templo, los brazos de las luces, los 3 brazos a la derecha y 3 brazos a la izquierda, son nuestros sentidos, los órganos que hacen el interfaz entre nosotros y la realidad externa, en este caso los ojos que perciben del mundo de afuera, el oído que perciben también los sonidos de afuera, el olfato también que perciben los olores de afuera, pero la boca que está al centro, que es la lámpara central, tiene la cualidad de conectarnos con la tierra, con el mundo hacia abajo nuestro, con nuestro propio mundo. Y puede
contarnos todo lo que tiene nuestro mundo hacia afuera, pero también tiene la facultad de alimentarnos de todo lo que está afuera. Es decir, justamente la luz que está en el medio tiene una doble dirección. Entonces, cuando hablamos de que las 12 tribus de Israel son los hijos de Jacob, inclusive vemos luego en el libro de Génesis de que Jacob tuvo más hijos e hijas. Las menciona allí y da una lista de más de 42, me parece, hijos e hijas, pero los que se nombran son los 12 hijos de Jacob, que corresponden a las 12 tribus de Israel. Pero todo esto corresponde a una alegoría sobre nuestra propia interioridad. Es decir, lo que aparece en la escritura como historias de ciertos pueblos, del pueblo de Israel, que hijos de tal o cual patriarca que vagan por el desierto, etcétera. Todo eso en realidad es la misma historia de nuestra interioridad contada con historias de nuestro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué historias de nuestro mundo? Porque es una historia de héroes y villanos. Y las historias de héroes y villanos son muy emotivas. Y esas historias muy emotivas, cuando nos las cuentan, no las olvidamos. Pero ¿para qué nos cuentan esas historias? Para darnos cuenta que hay un mensaje interior detrás de todo eso que se está contando. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestro intelecto podamos desmenuzar las historias, podamos escudriñar las historias y encontrar los mensajes internos. ¿De qué se trata? De redimir al pueblo de Israel, de hacer que este pueblo de Israel sea uno. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer que en nuestra interioridad nuestras facultades intelectuales y nuestras facultades emotivas y nuestras facultades pragmáticas todas funcionen en armonía. Y cuando nosotros funcionamos en armonía, también vamos a reflejar armonía hacia el exterior. Y si reflejamos armonía en el exterior, vamos a alumbrar al mundo y vamos a contagiar al mundo de armonía y hacer que este mundo funcione, así como funciona adentro, también funcione afuera. Es decir, que como estamos viendo en todas estas clases, todas estas historias son historias de nuestra interioridad. Cuando las entendemos de esta forma, entonces estamos sacando el verdadero contenido de todas las historias. Pero si nos quedamos en la literalidad, vamos a, por el contrario, vamos a infundir, vamos a desarrollar enemistad. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a creer en un Dios favoritista que favorece a un pueblo en desmedro de otros. Y vamos a pensar que el Estado de Israel actual tiene el derecho de estar en esa tierra porque el Creador le regaló. Pero no se trata de eso. Va más allá de todos estos aspectos literales. Es la profundidad de los escritos la que nos interesa, nos debe interesar y debemos siempre fundamentar todo nuestro análisis en esta visión de las escrituras, más de los aspectos físicos y de los aspectos literales.